eh, en nuevos negocios y la verdad es que es muy distinto, ¿no? Es un cambio donde hay una línea muy sutil que a veces no nos percatamos y yo les voy a mostrar hoy de, bueno, las opciones que tenemos quienes ya hemos traspasado esa línea. Para mí es de los 50 años, hay otros más formales que dicen 55 y los que tienen mucho más son más exquisitos en el tema de emprendimiento silver, dicen que son 60. Pero en cualquier caso, a mí lo que me interesa son las personas que después de 20, 30 años de experiencia profesional, quieren o necesitan o les apasiona mantenerse activos y desarrollar nuevos negocios. Entonces, si me permiten, voy a compartir la pantalla para empezar la presentación. Entonces, bueno, hemos llamado cómo convertir tus años de experiencia en un negocio rentable. No porque haya una fórmula mágica, ¿no? Que garantice el éxito, pero lo que sí ha ocurrido a nivel de emprendimiento en los últimos años es que se han desarrollado metodologías y unos grandes aprendizajes de los factores de éxito del emprendimiento. Y lo que vamos a ver hoy es una adecuación de ese mundo de creación de negocio a personas como nosotros, ¿no? Porque, fíjense, una de las cosas que descubrí en este último tiempo investigando es que ha habido un gran avance en el mundo de emprendimiento, pero ha estado muy dirigido al mundo de los jóvenes. Y realmente hay una diferencia importante. No es que sean más capaces, que lo vamos a ver, tienen otras habilidades, sino que en términos de expectativas son distintas. Cuando uno está en los 20 años, bueno, tal vez la aspiración es comerse el mundo y crear un unicornio y bueno, y como todo joven impetuoso quiere hacer. Ya cuando nosotros estamos en los 50, 60 años, muchos de nosotros padres o abuelos podemos hacer negocios, queremos hacer negocios, pero a lo mejor ya no queremos cambiar el mundo, pero queremos tener una vida activa. Entonces ya ahí empiezan a haber diferencias sutiles del tipo de emprendimiento que vamos a realizar. Obviamente tenemos una experiencia y un conocimiento de las industrias, los negocios que no tenemos a los 20 años. Y todo eso hace que ese material que se ha desarrollado para el mundo de emprendimiento joven no aplique tan fácilmente en el mundo del emprendedor senior, como se puede llamar, y es lo que en parte vamos a ver hoy, ¿no? Entonces, bueno, primero es, bueno, ¿por qué emprender después de los 50 años, ¿no? Fíjense, por lo menos en mi caso, y seguramente el de muchos de ustedes, nuestros padres y abuelos a los 50 años parecían ya unas personas de 80, 90 años. Entonces, gran parte de lo que se ha desarrollado se desarrolló en el mundo a nivel de asistencia para tercera edad o inclusive para como se comprende todavía el mundo senior, no encaja en la realidad de hoy. Hoy a los 50 años, muchos de nosotros estamos corriendo maratones, escalando montañas, haciendo aeróbics, haciendo una cantidad importante de actividades. Entonces, ese otro mundo que se construyó por muchos años del siglo XX para una vejez o una eterna vacaciones después de los 50, bueno, a los 50, 55 se van para su casa y a ver televisión y a la playa. Bueno, hoy parecerá que no encaja por la propia dinámica de lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, por un lado, hemos llegado a esta especie de calle ciega, donde aún teniendo capacidades y ánimos para hacer cosas, bueno, se ha creado esto que llama el reloj corporativo o edadismo, ¿no? Que seguramente muchos de ustedes también están padeciendo, que es que, bueno, introducen sus currículum en empresas y no los llaman, o los llaman y los entrevistan y inmediatamente le dicen, oye, estás como ya pasado de la edad que nosotros estamos considerando. Algunos están en las empresas y le están casi como empujando para que ya se incorporen porque, bueno, pareciera que uno a los 50 años le caen las 7 plagas de Egipto, entonces ya uno no, se le olvidó todo lo que había aprendido y como que ya no es más funcional. Pero puede ser justo o injusto, pero es una realidad, ¿no? El mundo corporativo está descartando masivamente a las personas de más de 50 años y bueno, ¿qué opciones le quedan entonces a las personas? Si no me puedo emplear formalmente en un trabajo, bueno, lo que me queda es emprender, ¿no? Cualquiera, como quiera que sea ese emprendimiento, que vamos a ver algunos casos.
más adelante. Pero bueno, entonces esto es un factor, ¿no? De que nos está empujando al emprendimiento. Algunos queremos ser emprendedores porque nos llama la atención, otros porque, bueno, ya después de haber cubierto ciertos temas del mundo corporativo, a lo mejor queremos tener tengo ese espíritu de aventura y bueno, vamos a ver si puedo hacer algo que me ayude, inclusive hasta un poco de independencia. Pero también en muchos casos se está dando por necesidad, o sea, que oye, necesito producir, quiero producir y no me dan espacio en el mundo corporativo tradicional. Bueno, entonces tengo que buscar mecanismos que ayuden en ese sentido. Entonces, bueno, otros factores que están ocurriendo ahora, que lo estamos viendo, es la extensión de la vitalidad y la longevidad. Entonces resulta que un sistema que se creó para básicamente ofrecerle una vejez, digamos, agradable o sana o protegida a muchas personas a partir de los 55 años, bueno, empezamos una realidad que las personas han extendido su vitalidad 20 o 30 años. Entonces ya es muy común, personas de los 50, 60, 70 años realmente muy activas, pero el sistema no estuvo configurado para esa realidad. Entonces este factor crea este efecto. Y hay otro que es más complicado, ¿no? Y tal vez más o menos hablado. Tal vez en Venezuela se haya sentido más rápido, pero en otras partes del mundo todavía no ha ocurrido así, que es esa inversión de la pirámide demográfica. Entonces, ¿qué pasa? En el pasado había mucha gente joven aportando un sistema de pensiones que financiaba la vejez de un grupo menor de adultos en el tiempo, pero ahora resulta que cada vez hay menos jóvenes en el mercado laboral, pero hay muchas más personas en edad adulta. Entonces, lo cierto es que todos los pronósticos dicen que en algún momento los sistemas van a colapsar, porque por lo menos a la luz de cómo están ocurriendo las cosas hoy, seguramente van a empezar a aparecer nuevos mecanismos en el futuro, pero visto o a la luz de hoy, este sistema no va a poder soportar la vejez de muchos de nosotros. Entonces eso también nos está llevando a tomar previsiones y decir, oye, tengo que generar algo, tengo que proteger esos pocos ahorros que tengo que, no puedo dilapidar eso que acumulé a lo largo de mi vida profesional porque no me va a alcanzar. Entonces, hasta por un tema de previsión, entonces nos está empujando a este tema del emprendimiento. Entonces, antes de seguir, yo quiero hacer con ustedes, si tienen su celular a la mano o su computadora, una encuesta que vamos a hacer online. Primero, vamos a sondear un poco la audiencia, ¿no? Fíjense, si entran en su navegador del teléfono a slido o slido.com, entren ahí, les va a aparecer que ingresen un código, se ingresan este código 4103144 o lo pueden escanear con el QR. Entonces ahí pueden votar para ver en qué rango estamos en esta audiencia, ¿no? Y medimos un poco. Somos, ¿cuántos hay, Alejandro, ahorita en la sala? Ahorita somos 68. Ok, bueno, con que lleguemos a unos 30, 40 votantes, tenemos ya una muestra bastante representativa, ¿no? Bueno, tenemos un grupo menor de 50 años, que es el más pequeño. La mayoría está entre 50 y 69 años. Por ahora no tenemos nadie mayor de 70. Ah, bueno, sí, ya por fin apareció una persona o dos con más de 70 años. Perfecto. 35, llegamos a 40. Bueno, estamos como en Perú ahorita con empate técnico. Bueno, ya se Ok. despegó. 59 años. Bueno, fíjense que la tendencia tiende a más o menos mostrar cómo es lo que está ocurriendo en el mundo. O sea, del grupo de mayores de 50 años, tal vez el más preponderante es entre 50 y 59 años, pero también hay un grupo importante de más de 60 años, ¿no? Un grupo menor de 70, pero bueno, esto nos indica, por lo menos la audiencia, los que estamos acá. Ahora les quiero preguntar para medir el estado en el que se encuentra su intención o su emprendimiento, ¿no? Pero, entonces, fíjense, igual entren al sistema con ese código y básicamente
la pregunta es si está iniciando el proceso de emprendimiento, si ya decidieron emprender pero están evaluando opciones, si ya tienen algún tiempo con emprendimiento o apenas están considerando si emprender o no. Ok. Bueno, fíjense, en el grupo, digamos que hay una mayoría que dice que ya decidió emprender, pero está evaluando opciones. El segundo grupo dice que ya tiene algún emprendimiento. Bueno, ahorita baja el tercero, pero hay digamos que un 60%, más o menos, un poco más, ya decidió emprender, pero está evaluando opciones o está considerando la posibilidad de emprender. ¿Ok? Un 22% apenas dice que ya tiene algún tiempo con emprendimiento. Y un 12% hasta ahora dice que está iniciando el proceso. Bueno, perfecto. Esto nada más era para contextualizar y supiéramos todos quienes estábamos acá. Digamos que una gran mayoría entre 50 y 69 años y otra gran mayoría de ese grupo que está considerando emprender o está iniciando el proceso de emprendimiento, ¿no? Que es el target sería para esta charla. Entonces, fíjense. Vamos a empezar primero hablando de algunos mitos que hay en relación con emprendimiento. Fíjense, lamentablemente por ahora no tenemos datos de Latinoamérica. Voy a utilizar unos datos referenciales de Estados Unidos, pero podemos extrapolar parte para Latinoamérica. A lo mejor no, puede que no sean los números exactamente igual, pero la tendencia sí creemos que con base en otros estudios que se mantiene. Entonces, fíjense, hay un primer mito, es que los emprendimientos más exitosos son realizados por jóvenes. Bueno, la verdad es que la muestra presenta que no es la verdad. La verdad es que dice, fíjense en la segunda parte, dice, los fundadores son especialmente exitosos cuando inician su negocio a mediana edad o más, teniendo un promedio de edad superior a los 42 años. Entonces, distinto a lo que muchos piensan, el emprendimiento, digamos, con éxito, tiene una probabilidad mayor en función o está directamente relacionado con la experiencia de las personas. O sea, la experiencia vale. O sea, hay una cantidad de factores en el segmento adulto que los jóvenes no tienen. Por ejemplo, relaciones, contactos, conocimiento del negocio, comprensión de los comportamientos de los clientes. Inclusive hay otros más subjetivos como tolerancia, no tolerancia a riesgo, porque los jóvenes tienen una tolerancia mayor, pero sí por lo menos el tema de conciencia de riesgo. Entonces las personas con mayor edad tienen una perspectiva mayor y tienen una conciencia de riesgo diferente que les permite tomar decisiones no tan apresuradas o no tan apasionadas y eso de alguna forma protege el crecimiento de algunos negocios. Entonces, fíjese, a diferencia de la creencia de que el emprendimiento es un tema de jóvenes y así de alguna forma pareciera que los medios de comunicación lo reflejan, la verdad es que los negocios más exitosos lo han fundado personas, digamos, después de los 40 años. Lo otro es, fíjense, la tendencia de crecimiento del emprendimiento, ¿no? Fíjense, hace 96, 30 años, el, digamos, el porcentaje de emprendedores mayores a 55 años apenas era un 15% del total de los emprendedores, versus casi un 25% hoy día. Entonces, ¿qué ha pasado en el tiempo? Que la proporción de adultos emprendiendo ha crecido del 14 al 25%, mientras que el de los jóvenes ha crecido muy leve, de un 23 a un 26%. O sea, y esto tiene una explicación que de alguna forma está relacionada con lo que vimos antes, ¿no? Que lo que ya conversamos. Primero, un grupo de adultos que está considerando que la vejez no va a estar tan segura con lo que han ahorrado. Otros que se sienten todavía vitales, digamos, con fuerza para poder emprender. También un factor que se ha facilitado el mundo de emprendimiento, todo este tema de Internet, las nuevas tecnologías, herramientas digitales, Amazon.com, hacer conferencias online. Entonces, de alguna forma ha facilitado el ingreso de personas adultas al mundo de emprendimiento. Entonces, estamos viendo que hay una tendencia, digamos, en crecimiento como un segundo mito, ¿no? En relación con los adultos. Y un tercer mito es que los adultos mayores no pueden crear grandes empresas. Bueno, fíjense, sí, a lo mejor a nivel de software,
de tecnología, el promedio de edad es un poco menor, pero igual es 40 años, no es 25 como a veces estamos pensando. Pero en otras industrias, digamos, el promedio es 47. Quiere decir que hay un grupo de personas de 30, 30 y tantos años, pero también hay un grupo importante de más de 50 años en estos sectores emprendiendo. Entonces, y aquí hay unos ejemplos de personas que iniciaron sus negocios después de los 50 y bueno, y hoy día son grandes, grandes empresas o industrias, pues Martha Stewart, que está en el mundo de la decoración, del hogar, Ray Kroc, que fue el fundador de McDonald's, Bernie Marcus, que fue el fundador de Home Depot, y KFC o Kentucky Fried Chicken, como se conocía, 62 años cuando fundó. Claro, esto es ilustrativo, pero también lo que rompe es un mito de que, bueno, después de los 50 todos los negocios tienen que ser pequeños o moderados. Bueno, no, también hay oportunidades para quien quiera o lo desee y puede desarrollar, digamos, grandes negocios de este tipo. Entonces, bueno, dada esta introducción, como un poco rompiendo los mitos de si realmente vale la pena que los personas mayores de 50 años emprendan, bueno, la respuesta es sí. Primero, vale la pena. Segundo, es el grupo más importante de emprendimiento exitoso. Y tercero, todo indica de que va a seguir creciendo, ¿no? Que cada vez se va a sumar más gente a segmento senior a emprender, ¿no? Y a desarrollar nuevos negocios. Entonces, bueno, ahora la pregunta, digamos, de las 50.000 lochas es, ¿cuál es el negocio ideal para mí? Que esta es una gran pregunta que uno se plantea a esta edad, porque fíjense, cuando uno está en los 20, 25 años, yo en un momento fui emprendedor a esa edad, pero después me he mantenido también apoyando y siendo mentor de muchos emprendedores. Bueno, cuando uno es joven, casi que cualquier cosa que uno sea capaz, emprende. O sea, si yo tengo habilidades tecnológicas, bueno, sea que me involucre en un negocio de medicina o de telecomunicaciones o de comercio, voy a tener habilidades para adaptarme rápidamente a cualquiera de esas industrias. Pero cuando uno está en los 50 ya esas opciones no son tantas, por muchas razones. Primero, bueno, porque uno ya ha conocido industria, uno ya es un poco más selectivo, uno ya ha transitado una cantidad de temas y dice, bueno, sí, eso yo lo sé, pero no me gusta tanto. Este, o también el nivel de compromiso con ese nuevo negocio. Digo, esto como que demanda mucho tiempo y yo todavía, o sea, sí, quiero emprender, pero tampoco es que quiero estar 24 horas o 80 horas a la semana trabajando. Entonces, como hay tantos factores de consideración, entonces, bueno, la selección de ese negocio toma una dimensión diferente a cuando uno es joven. Entonces, fíjense. Realmente la clave para emprender a nuestra edad pasa por tres elementos, ¿no? El primero, este que aclaramos, que es la escogencia de la actividad o negocio, ¿no? El punto de partida. O sea, ¿qué es a qué me quiero dedicar? Que para algunos puede ser muy obvio, pero para otros no tanto. Y vamos a ver ahorita unos temas. Luego viene otra parte que es sumamente importante y que muchos de nosotros o desconocemos o no nos hemos percatado que es que nuestra mente y nuestra forma de tomar decisiones tiene que cambiar para involucrarnos en el mundo del emprendimiento. O sea, la experiencia es necesaria, pero no es suficiente. Hay una serie de factores que tenemos que revisar, unos que tenemos que aprender, otros que tenemos que suspender un ratico y apagarlo porque no nos van a ayudar. Bueno, tenemos que tener conciencia y prepararnos para ese nuevo reto, ¿no? Que es algo que muchos subestimamos. A veces creemos, bueno, yo tengo 30 años en negocio, yo me la sé toda, yo soy un tipo exitoso. Bueno, sí, eso es verdad en el mundo empresarial, pero en el mundo de emprendimiento a lo mejor eso no te va a ayudar tanto y a lo mejor vas a necesitar otras cosas que hoy día no conoces y vamos a ver. Y lo otro es cómo se desarrolla el negocio. Y fíjese que pongo la palabra descubrir. Porque no es que los negocios cuando estamos emprendiendo se hacen. Los negocios se descubren poco a poco porque rara vez las cosas salen como uno se imagina. Entonces hay un proceso también de emprendimiento que tenemos que entender esa dinámica. Entonces son como los tres elementos claves y lo vamos ahorita a decantar un poco, que definen el éxito o no de un emprendimiento a esta edad. Entonces, bueno, el primero tiene que ver con, con, con el tema de la selección o escogencia que me voy a dedicar. Y si yo hiciera una encuesta ahorita, seguramente para muchos de ustedes se definen dos, tres tipos de actividades, ¿no? Que son como las más habituales, pero realmente es un abanico muy amplio, sobre el cual a veces es importante detenerse, pensar y decir realmente qué es lo que yo quiero hacer de aquí en adelante.
Entonces, uno, digamos, hay un grupo de actividades o negocios que se basa, vamos a llamar apalancar, que es la prolongación del conocimiento adquirido. O sea, yo soy experto en mantenimiento de ciertos tipos de equipos industriales. Bueno, una derivación natural es que, bueno, yo me convierta en asesor, en consultor de empresas industriales o me vincule con algunas empresas de mantenimiento y los acompañe. Entonces, aquí hay actividades de coaching, de mentoría, asesoría, consultoría, gerencia interina, que es un factor hoy que yo creo que va a ser muy importante en Venezuela en los próximos años, que es que bueno, asumo el rol por un tiempo determinado para poder atacar algún problema particular del negocio, de la empresa, ayudarlos a salir de ese escollo con base en experiencia, apoyado en equipo, pero ya tengo, desde el día que entro, tengo fecha de vencimiento. O sea, yo sé que este es un proyecto que es distinto a consultoría, no es que voy a analizar y les voy a decir, mira, esto es lo que tienen que hacer. Aquí la gerencia interina, o sea, ustedes se involucran dentro de la empresa, están ahí y eso es un elemento a considerar. Está el tema de freelancing, outsourcing. Bueno, yo le presto servicios a las empresas. Le, la empresa a lo mejor parte de mi conocimiento, mis actividades de análisis, de impuestos, de contabilidad, a lo mejor no me contrata como personal interno, pero me contrata como un tercero y eso es una posibilidad. Actividades de formación, charlas, conferencias, donde yo divulgo el conocimiento que tengo sobre la industria. Bueno, todo esto son actividades y cada una con aspectos muy particulares. O sea, algunas se parecen, otras medio se solapan, pero cada uno tiene un rol muy particular sobre el cual uno debería al principio decir, bueno, ¿dónde yo me siento más cómodo? Porque hay gente que es muy buena hablando, hay gente que es muy buena facilitando y enseñando, hay otros que son mejores analizando o ejerciendo pensamiento crítico. No le gusta mucho eso de estar parado en público o frente a un grupo de gente. Hay otros que son mejores mentores, o sea, que pueden acompañar y empujar la carreta junto con el equipo de trabajo. Entonces son digamos, consideraciones que hay que tener presentes, ¿no? Antes de lanzarse de cabeza, sino de dónde yo me ubico mejor. Pero también hay otro grupo de actividades, digamos, que demandan un poco más, pero que también son factibles, que las podemos llamar pivotar. Y pivotar porque es un cambio de dirección en lo que vengo haciendo. Entonces ya aquí no depende tanto de la prolongación de lo que yo sabía hacer, sino que puedo entrar en otros negocios. Por ejemplo, hay gente que dice, bueno, yo tengo una red de contactos importante, a lo mejor quiero vender inmuebles y me convierto en un realtor o una persona que maneja este sector o vendo seguro, o a lo mejor compro una franquicia. Digo, bueno, a lo mejor mi rol más bien es compro una franquicia de churromanía o de McDonald's y la opero. O sea, no tengo que inventar el agua caliente, ya ellos me pasan sus manuales, sus formas de trabajar y sobre esa base yo tengo unos ahorros o tengo un par de socios con los que podemos invertir y desarrollar ese negocio. Está el tema de inversión ángel en el que te puedo tener a lo mejor algunos ahorros, tengo conocimiento de un sector y a lo mejor me voy a involucrar con unas startups de estas tecnológicas y aportarles no solamente algo de dinero para que arranquen, sino acompañarlos por lo menos en ese despegue, ¿no? Y ponerlos en contacto con gente del sector, transferirle un poco de conocimiento de la industria, cosas que va a ser, digamos, que es lo que llama smart money para o dinero inteligente para un emprendedor y es una actividad, fíjense, es muy distinto a lo que yo venía haciendo pero digamos, también es viable, ¿no? Para las personas. Puedo también involucrarme en el tema de adquisición de empresas, ¿no? Empresas que tienen problemas o que están de salida, o personas grupos empresariales o empresas familiares, mejor dicho, que los hijos no se quieran hacer cargo de heredar el negocio. Bueno, a lo mejor una oportunidad para un grupo experto, también con un ánimo, decir, bueno, ¿por qué no compramos esta empresa y la reflotamos, la sacamos adelante y aplicamos toda esta experiencia del sector? Estos días conversaba con una persona que venía del mundo de consumo masivo por muchos años, incluso fue presidente de una empresa importante en Venezuela y al final terminó asociándose con una persona comprando una empresa láctea en el sur de la Florida, en Estados Unidos, y la llevaron de tener 5 SKU a más de 38 SKU en 5 años. O sea, el negocio fue comprarla, una empresa que estaba con problemas, afinarla, arreglarla, aplicar todo el conocimiento que tenían del negocio, pero ya no es nada más como asesor, sino dueños del negocio y operando el negocio en el día a día. Y fíjense que aquí resalté emprendimiento, ¿no? Que esto es, bueno, ¿por qué no lanzamos un negocio de cero? Oye, yo siempre quise, me encanta la industria de plástico, ¿por qué no compramos una constructora y lanzamos un negocio de cero de emprendimiento industrial? O hay otros que dirán, bueno, siempre me ha gustado la cocina, la gastronomía, ¿por qué no montamos un restaurante? Entonces, fíjense que eso no necesariamente está vinculado con el trabajo previo,
pero son, digamos, ámbitos de desarrollo de negocio importantes. Entonces, fíjense todo el abanico que hay de opciones para emprender después de los 50. Y hay muchas otras, pero digamos que estas son las más habituales. Entonces, esa primera decisión, crean que va mucho más allá de, bueno, yo soy contador público, yo tengo 30 años de contador, entonces yo voy a montar una oficina de auditoría, de contabilidad o de impuestos. Bueno, sí, es verdad, eso es una opción que está ahí en una palancar, pero a veces también vale la pena a los 50 años replantearse la vida. Entonces, ¿qué tal si uno dice, oye, este no será el momento? O sea, ¿qué tal si yo fui contador? ¿Por qué no? Porque me tocó, porque lo hice, pues soy responsable, hice hacerlo, pero ¿qué tal si ahora yo quiero hacer algo distinto? Si quiero hacer ese restaurante que siempre quise hacer, o como hablaba con una persona hace poco, que su hijo es deportista, digamos, de alto rendimiento, y él ha encontrado, y siendo un ejecutivo de altísimo nivel, que su rol ha sido ser como un coach de, digamos, de mental para atletas de alto desempeño. Entonces hoy día él dijo, yo dejé el mundo corporativo y ahora muchachos que están pasando en béisbol de AA, AAA, yo los estoy acompañando en su proceso de pensamiento, o futbolistas, o gente en otros deportes, y ha encontrado ahí su pasión. Entonces, fíjese, es un cambio total o sea, 180 grados, pero donde mucho de lo que traía y su aprendizaje, su olfato, lo está ayudando a replantearse y a reiniciar una nueva vida, ¿no? Que es parte de lo que es pivotar. Pero bueno, pero es una decisión muy personal que cada quien toma, pero no es lo mismo evaluar todas las opciones del abanico y después decidirse por una que lanzarse por la primera que a uno se le aparezca o la que uno crea que es más natural y dejando por fuera las demás sin ni siquiera considerarlas. Entonces, esta es una primera decisión clave en el éxito del negocio. Lo otro tiene que ver con otras dos consideraciones clave, que es la ambición y el propósito. ¿La ambición en qué sentido? Bueno, hay personas, así como me imagino Ray Kroc a los 50 y tantos años, que dijo, yo quiero montar esta franquicia en todos los Estados Unidos y yo quiero que el valor de esto se multiplique por 5. Bueno, eso tiene una dinámica, unos compromisos, un esfuerzo muy diferente a decir, no, yo nada más quiero dedicar unas 4 o 5 horas a la semana a dar unas clases o unos cursos de formación. Pero es un tema de ambición. Hay gente que siente que todavía puede crear mucho valor, que puede desarrollar actividades muy, muy demandantes, y hay otros que dicen, no, ya estoy un poquito fundido, ya pasé la etapa afuera, quiero seguir trabajando, pero quiero tomarme más suave. Entonces la ambición, en el buen sentido de la palabra, es algo que tenemos que evaluar. Y los otros aspectos tienen que ver con el propósito. O sea, si realmente lo que voy a empezar a hacer de ahora en adelante tiene un sentido para mí. ¿Por qué esto es importante? Porque emprender demanda mucha energía y mucho pensamiento. Entonces, si uno se involucra en un negocio por hacerlo, sin pasión, oye, créanme que pararse todas las mañanas a abrir la Santa María, como dicen, más que un placer, se vuelve una tortura. Pero después viene algo más peligroso, que es que no todos los negocios salen bien al principio, no todos los negocios tienen un cuento de rosas como, o heroicos como en las películas. Entonces van a tener problemas, le van a robar un camión, se van a pelear con un socio. Y lo único que mantiene a flote esos negocios es tener un propósito y un compromiso. Y uno dice, ya, yo tengo que superar esto porque esto me apasiona y tengo que seguir adelante. Pero si uno no tiene compromiso y propósito, créame, en la primera de cambio que pasa algo, bueno, ya ahí empieza el negocio a tratabillar y las cosas se ponen mal. Entonces, ese tema es importante. Y en relación con la ambición, fíjate, yo les quiero, esto nada más ilustrativo para que vean algo, ¿no? Y son parte de las consideraciones. Fíjense, en el lado izquierdo hacia abajo hay dos dimensiones, ¿no? Una es el riesgo asociado a los negocios. Hay negocios más sencillos, o sea, asociarse a una universidad, dar clases, eso tiene muy poco riesgo. Lanzar un nuevo negocio, una industria que yo desconozco, eso tiene mucho riesgo. Pero también los retornos están asociados a eso. O sea, ¿cuánto yo espero ganar? Bueno, yo espero ganarme, no sé, $800 al mes. Bueno, eso es una dimensión. Y otra era, no, yo en los próximos 10 años tengo que crear un patrimonio de $2 millones con todo lo que yo sé. Bueno, eso me pone en otro extremo. Entonces, fíjense que esa matriz tiene como muchas dimensiones, pero digamos que la parte inicial, cuando nosotros hablamos de apalancar o la extensión del conocimiento, que son negocios de un riesgo bajo, relativamente bajo y un retorno bajo, se mantiene en esta zona que está acá abajo. ¿Válido? Y perfecto. Fíjense que yo pongo el espacio más seguro, preguntando, para desarrollar negocios.
¿Y por qué lo coloco en resaltado? Bueno, porque lamentablemente ese también es el espacio no solamente donde yo quiero estar, sino de todos los que están a mi lado se quieren meter. Entonces, esos espacios que están saturados, dicen, bueno, yo soy un experto en finanzas. Bueno, resulta que hay 10.000 más expertos en finanzas. No, yo soy un experto en impuestos. Bueno, hay 10.000 más en impuestos. Entonces, a pesar de que en apariencia es el negocio más seguro, bueno, también tengo que tener en consideración cuántos más están en el mercado ofreciéndolo y si realmente eso yo soy lo que llamo un Me Too, ¿no? Un yo también. Entonces eso genera una cantidad de riesgos diferentes y de competencia complicados. Pero extrañamente hay otro espacio donde, aunque uno tiene una percepción de riesgo mayor, bueno, son espacios más desatendidos, ¿no? Porque ya cuando entro en el espacio de pivotar, que ciertamente hay un mayor riesgo y una mayor incertidumbre, también hay menos actores en ese espacio. Entonces, el mensaje es que mezclando estos aspectos de ambición, de hasta dónde quiero llegar, el propósito, con qué me quiero comprometer, a veces las decisiones no son tan lineales, no son tan básicas, sino que esto requiere un poquito de pensamiento y de evaluación y decir, realmente por dónde quiero empezar. Y ojo, tampoco es que tienes que escoger uno solo de todo lo que yo me sé, a lo mejor es un mix de cosas. Bueno, yo puedo dar un poquito de clases, soy asesor de una empresa y también entonces desarrollo un negocio no sé, de venta de productos a través de Amazon.com, por ejemplo. Eso también es una opción. Y hasta puede ser hasta lo ideal, ¿no? Tener ese portafolio de actividades donde uno digamos, equilibra el riesgo, pero el mensaje es que hay que detenerse a pensar todas las opciones posibles y no tomar como la primera que a uno le viene a la mente. Bueno, yo soy experto en mecánico, en ingeniero mecánico, experto en plantas obstrusoras, y tal, entonces por lo tanto yo voy a hacer tal cosa. Bueno, tal vez sí o tal vez no, pero hay que pasarse primero por esta etapa. La otro aspecto, ya cuando hablamos de los nuevos pensamientos, le decía el segundo factor. Entonces, uno es que, bueno, ¿qué me dice la lógica? Si yo monto un negocio, yo me voy a traer para ese negocio todo lo que yo he aprendido en mi entero trabajo. Imagínate, yo tuve 25 años, me fui como gerente senior o vicepresidente de una empresa y tengo, yo, o sea, en mi cabeza tengo todos los manuales, todos los procedimientos, todos los sistemas, todas las formas de hacer las cosas. Bueno, eso está bien en una empresa grande, en marcha. Pero la gente tiene el pensamiento de que un emprendimiento es como una gran empresa chiquita. Bueno, entonces si aquí tengo 30 procedimientos, aquí voy a aplicar 5, porque esta es chiquita. Si aquí tengo tantos controles, y resulta que el emprendimiento tiene una dinámica distinta. Entonces a mí me gusta esta definición del profesor Steve Blank de Stanford, que dice que una startup, que también se asocia a un tema de emprendimiento, dice, es una organización temporal diseñada para buscar un modelo de negocio repetible y escalable. ¿Qué quiere decir? Que bueno, que hay muchas cosas que vamos a tener que aprender, muchas cosas que vamos a tener que desarrollar específicamente para ese negocio, y donde muchas de esas cosas que yo traigo del pasado no encajan. Entonces, y créanme que eso yo lo he vivido tremendamente. Yo le puedo hablar de experiencia, donde yo tuve socios, que una gente genial, fabulosa, inteligentísima, y estaban montando un negocio, y ya ellos querían montar casi que un SAP. Y no habíamos hecho ni siquiera, no habíamos vendido ni un lápiz, pero ellos querían montar SAP porque SAP es el sistema. Y queríamos controles. Y le digo, ya va, pero ¿por qué no nos dedicamos primero a entender el mercado, a lanzar un producto, a ver qué pasa? Y luego progresivamente vamos implementando los sistemas. Porque de alguna forma la gente siente que mientras más controles y más sistemas, como que tiene más seguridad el negocio. Y posiblemente estás asfixiando tu emprendimiento porque no le das paso para que crezca, para que respire, para que descubra esa palabra que le dije al principio, qué es lo que está ocurriendo. Entonces, en algún momento la empresa va a crecer y ahí sí va a ser muy valioso todo su conocimiento previo. Pero a veces en las primeras etapas hay que tener esa flexibilidad y esto es algo que no es automático. Por eso decía que es un tema de preparación, ¿no? Uno tiene que formar para entender cómo es la dinámica de estos negocios. Otro es aferrarse a las fórmulas de éxito. Entonces, alineado con lo que decía, cuando uno está en la empresa, una organización, cualquiera que ésta sea, seria, bueno, hay resultados, hay seguimiento, hay presupuesto y planificación, etcétera. Bueno, y eso funciona muy bien para las grandes empresas o medianas empresas, está bien. Pero en el mundo de emprendimiento, entonces aquí hay otro tipo de cosas que definen en las primeras etapas cómo actuar, que tiene que ver con pensamiento crítico, ¿no? Uno tiene que cuestionar muchas cosas. ¿Será que esto es así? ¿Que no es así? ¿Será que lo estamos haciendo bien? ¿Habrá otra forma mejor de hacerlo? ¿Esto se puede dar más barato? ¿Podemos sustituir esta materia prima por esta otra? Pero si yo vengo con una receta metida, ni siquiera me doy espacio para poder evaluar esas cosas. Tengo que descubrir. Bueno, yo creo que la gente, mujeres entre tal edad, de tal perfil, en tal zona del país, van a comprar productos.
Y a lo mejor no ocurre así, a lo mejor es en otro mercado donde explota. Entonces tengo que ir descubriendo esos aspectos. Tema de creatividad, o sea, porque no la creatividad en el sentido, por lo menos que a mí no me gusta eso, no, pensar fuera de la caja porque los emprendedores tienen que ser unos tipos creativos, no, creatividad en el sentido de soluciones, de cómo resolvemos esto. O sea, cómo lo hacemos de una manera distinta o mejor que los demás. Cómo lo hacemos diferente, más barato y con más impacto. Ahí es donde la creatividad tiene sentido. Y la experimentación, porque tampoco por mucho que uno le ponga creatividad y análisis, bueno, vamos a probar, porque la teoría dice una cosa, pero a lo mejor cuando el cliente lo prueba, lo, no le gusta, le parece dulce o muy salado o pesado, o le cayó mal o no entendió cómo funciona ese sistema, lo que sea que ocurra. Entonces la experimentación ayuda a ir desarrollando eso. Entonces fíjense que son dos ámbitos totalmente distintos. Entonces, donde la experiencia acumulada, todo ese bagaje, digamos, de éxito, no ayuda muchas veces al principio en los emprendimientos. Y tenemos una premisa, que es que si nosotros planificamos, si calculamos, si medimos, si controlamos, si asfixiamos, entre comillas, entonces eso reduce el riesgo. Y posiblemente no. O sea, porque la única forma de disminuir la incertidumbre es probando, es validando, es testeando. Claro, hay que ser cauteloso, ¿no? No es que vamos, bueno, vamos a ver si al mercado le gusta tal producto. Bueno, vamos a traer 20 containers de China. Es una locura. Le digo, bueno, porque al menos no traemos un pallet o nos asociamos con alguien y probamos a ver qué pasa con el mercado, si reacciona, si le gusta, si este es la... Y entonces poco a poco uno va haciendo crecer el negocio. Pero cuando uno viene a una carrera de gerencial o una carrera, digamos, profesional, uno como que quisiera que en 48 horas pasara lo que le tomó a la empresa donde yo venía 30 años a hacer. Entonces le quiere meter un acelerador en cosas que no tienen sentido al principio darse ese espacio de aprender y de saber cómo es la cosa es lo que ayuda a desarrollar el negocio. Hay unos aspectos de liderazgo importantes. Mire, cuando uno está en una empresa y por buena suerte o mala suerte para el emprendimiento, depende de cómo se vea, uno llegó a un cargo más o menos de liderazgo, gerente, supervisor, vicepresidente o director, bueno, la palabra es haz. Uno siempre tiene alguien que hace. Fulanito, hazme tal cosa, búscame esto, calcúlame lo otro, analiza tal cosa, haz el reporte. Bueno, yo no tomo decisiones. Pero cuando uno es emprendedor, ya la cosa cambia. Entonces, esa misma persona, entonces ya no es haz, ahora tengo que yo hacer, o sea, yo hago. Entonces, yo tengo que vender, yo tengo que cobrar, yo tengo que ir al banco, tengo que empaquetar, tengo que enviar. Y fíjense, esto suena como jocoso, pero hay gente que esto le cuesta mucho. Hay gente que no se baja del pedestal, que está arrancando su negocio, entonces va al primer paso. No, no, tenemos que contratar a 6 personas, pero ¿por qué vas a contratar a 6 si el dinero, si la empresa no produce eso? Tienes que hacerlo tú. Y eso también tiene una ventaja, que cuando uno empieza a hacer las cosas, uno empieza a conocer el negocio. Yo por lo menos y la experiencia, he visto muchísimos casos exitosos, que no es lo mismo en un nuevo negocio delegar después que tú aprendiste a delegar rápidamente sin tú haber aprendido. Entonces ahí vienen muchos errores y mucha pérdida de dinero, porque bueno, uno confía en un experto, en alguien que uno trae, que viene de otra empresa, entonces uno cree que está en el mundo corporativo, la gerencia es mandar, es delegar. Bueno, sí, la empresa es así, pero en un negocio uno se tiene que meter y uno se tiene que montar en el camión y uno tiene que ayudar al tipo a bajar las cajas y verle la cara al que compra y qué dice, qué se queja, qué opina. O sea, uno tiene que pasar por todo eso. Y luego, bueno, sí, la empresa empieza a crecer y uno va delegando, pero uno sabe ya de qué se trata el negocio. Y eso son cosas que uno no puede, no se debería saltar. O sea, no es sano hacerlo. Entonces, fíjense, este tema de pensamiento se da porque en las organizaciones, cuando nos contratan a nosotros, digamos, o sea, una empresa, vamos a suponer que nace, se va desarrollando y llega a este primer punto. Normalmente, todos los profesionales que entran a una organización entran en esta etapa de desarrollo de negocios para hacerlo crecer. O sea, ya los emprendedores, el fundador de esa empresa ya superó una gran cantidad de escollos, ya el negocio no, pero de repente, oye, empieza a tener pérdidas, empieza a tener mermas, los clientes se quejan, las cosas. Entonces, oye, tengo que contratar gente experta. Entonces empieza a contratar a profesionales para poder mejorar su negocio. Y normalmente muchos de nosotros nos involucramos en las empresas en esas etapas, ¿no? De cuando ya el negocio está andando. Entonces, por eso nuestra visión está referida a ese espacio. Digamos, no es el espacio anterior del emprendimiento porque entramos ya a la empresa andando, sino nos toca arreglar, nos toca mejorar, nos toca perfeccionar, nos toca corregir, nos toca hacer crecer el negocio, pero sobre la base de lo que ya está ocurriendo. Y, y lo que no hemos perdido es algo que vamos a vivir en nuestra etapa de emprendimiento, que es distinta.
Fíjese, nosotros que venimos normalmente en las empresas, hemos estado en estas etapas, independientemente del rango que tengamos, lo que me refiero es al momento de la empresa en que esto está ocurriendo, es que nosotros nos perdimos todo esto. Y eso ocurrió. O sea, una etapa de emprendimiento, ¿no? Donde hubo todo el tema de creación, disrupción, descubrimiento. Y aquí ocurrieron muchas cosas mucho antes que yo llegara. Aquí se identificó una oportunidad, se creó una solución, se descubrió al cliente, se empezó a expandir el mercado, se empezó a estabilizar el negocio, pues ya entendimos cuánto la gente está dispuesta a pagar, cómo es que, en cuánto tiempo hay que hacer el despacho, en cuánto cobro. Y todo eso va ocurriendo, así sea a golpes, pero eso ya pasó. Y yo llego a un momento donde tengo que venir a corregir eso. Entonces, mi reto como emprendedor muchas veces tiene que ver con irme hacia ese punto de la oportunidad. Y eso tampoco es algo natural. Hay gente habilidosa, hay gente inteligente que lo logra hacer, pero la mayoría de nosotros los mortales tenemos que formarnos para eso. Y aquí es donde aparece toda esta gama de nuevas metodologías que surgieron en los últimos 20 30 años. Hay muchísimas de Discovery Driven Innovation, Design Thinking, Lean Startup, Teoría U. Bueno, hay montones de metodologías que eran inexistentes antes. Por eso antes el emprendimiento era una cosa así casi que de una gente tocada por los dioses. Porque así a golpes se metían a hacer negocios y bueno, muchos morían en el intento y otros lograron desarrollarlo. Pero gracias a esa gente la academia aprendió, los estudió, los evaluó, hizo una cantidad de análisis y entonces empezó a modelar qué cosas son las que hacían exitosos a los emprendedores. Y eso se fue creando todo un cuerpo de metodologías, muchas, o sea, no hay una sola, hay muchísimas tecnologías, pero lo que sí hay momentos que son más o menos comunes. Hay un momento donde, bueno, esta etapa de la expectativa de creación de valor, que decía, ¿dónde es mi oportunidad? ¿Dónde está, bueno, hacia dónde me quiero ir? ¿Cuál es la oportunidad de negocio? ¿Cuál es la solución que requiere ese cliente? La solución me refiero al producto, al servicio, o sea, ¿qué es lo que está buscando? ¿Cómo es ese cliente? ¿Dónde está? ¿De qué edad? ¿Cuánto está dispuesto a pagar? O sea, tengo que descubrir. Después el mercado, cómo expando y paso de 100 clientes a 10.000 clientes, ese negocio, y después cómo estabilizo el negocio con todas sus funciones, dependencia, cuentas por cobrar, por pagar, operaciones, logística, mercadeo. Entonces, eso es una etapa, eso es el emprendimiento, son diferentes etapas. Lo que pasa es que nosotros llegamos en la última muchas veces. ¿Y qué nos toca a nosotros? Bueno, formarnos un poco hacia atrás, reaprender una cantidad de metodologías, o sea, no tenemos por qué tirar flechas, ya no hace falta. Hace 30 años a lo mejor sí, porque no existían, o estaban por allá escondidos en la universidad. Ahorita usted se mete a internet y hay montones de temas, o Aliesa, y aprende una cantidad de metodologías que están acá. Pero hay una estructura, una dinámica y un orden en las cosas, aun cuando el emprendimiento parezca algo muy incierto, ¿sí? El mercado es incierto, el cliente es incierto, lo que no es incierto son las etapas. Usted lo puede hacer más rápido, lo puede hacer más lento, pero normalmente pasa por todas estas etapas durante el desarrollo de un nuevo negocio. A lo mejor se le da fácil, a lo mejor tiene una respuesta espectacular que el mercado estaba como loco esperando que usted lo hiciera, bueno, y esto avanzó más o menos rápido. Y hay otros donde hay que darle un poquito más, así como romper una pared, que uno coincide todos los días, taca, 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 hasta que uno va entrando y va penetrando en el negocio y lo va haciendo escalar. Pero como quiera que sea, hay que tener esa conciencia de todas las etapas que tiene el emprendimiento. Entonces, fíjese, nosotros cuando estamos aquí en esta etapa de la gerencia, el tema más difícil muchas veces es esa flechita hacia abajo. ¿Cómo yo me bajo ese pedestal de experiencia? Yo soy el que, yo sé, yo soy el que mando, bueno, yo tengo todo listo. Y en un momento usted va a emprender y te dice, no, no, yo tengo todo listo en aquel negocio, donde todo funcionaba, donde los clientes ya conocían a la empresa, donde la marca era reconocida, donde yo casi que no tenía que llamar clientes, sino que me llamaban a mí para hacer los pedidos. Ahora en lo nuevo que estoy haciendo, sea lo que sea, una oficina de contabilidad, una oficina de ingeniería, una floristería, usted tiene que empezar desde abajo a crear su negocio. Y ese cambio, digamos, ese brinco es enorme, emocionalmente hablando. Entonces, aquí hay esto es como un control delete. O sea, que usted tiene que ser mental y ser yo, sí, todo lo que yo traía, fíjese que la gerencia, esa barrita gris a la izquierda, luego se replica más adelante. O sea, no es que no sirve, sino que a veces tengo que apagarle un ratico porque no me va a servir al principio, pero me va a servir más adelante cuando ya mi empresa crezca de nuevo. Pero hay un momento en que yo tengo que bajar y tengo que entonces entender lo que son sesgos cognitivos, lo que llaman puntos ciegos. O sea, yo estoy tan acostumbrado a una industria, a una forma de hacer las cosas, que a veces tengo que empezar a entender cómo yo armé esa forma de pensamiento para poder desmontarla y poderme abrir a otros nuevos espacios y decir, ah, bueno, pero es que así se hacía en esa empresa por con esa tecnología para ese mercado, pero en esta otra a lo mejor es distinto. Eso que se dice muy fácil, eso es muy difícil desde el punto de vista personal.
pero también para esto hay soluciones, la gente se prepara. Esto se llama downloading, ¿no? Que es así como descargar. O sea, yo todo ese aparataje mental que yo tengo de profesionalismo y experiencia, a veces tengo que separar un poquito para ser más ingenuo y a veces hasta más humilde en este proceso. Tengo que lo que llaman suspensión temporal de juicios y prejuicios. O sea, yo sé que yo tengo una cantidad de juicios, yo sé en una industria cuando el cliente me dice tal cosa es porque le pareció caro y tal. Bueno, pero un momento yo tengo que suspender eso y empezar a escuchar a un nuevo cliente que se comporta distinto, que piensa distinto, que toma decisiones distintas. O sea, no le puedo aplicar la misma fórmula del que yo conocía al nuevo, porque la voy a pasar mal. O sea, y voy a cometer errores tontos, pero que son, digamos, críticos para el negocio. Y otras herramientas como pensamiento crítico, pensamiento paradigmático, pensamiento ambidiestro, que es esa capacidad de pensar en hacer las cosas bien ya desde el punto de vista gerencial y de crearlas de cero desde el punto de vista de emprendimiento. Lo que quiero decir es que todo esto no es natural para nosotros, ni mucho menos para un gerente experimentado o un profesional experimentado. Entonces son cosas nuevas que hay que reaprender, que hay que practicar, que hay que tener la humildad necesaria de decir, sí, emprender es verdad, yo voy a extender parte de mi conocimiento hacia el futuro, pero no lo puedo hacer sobre la base de lo que yo venía haciendo, sino tengo que hacerlo de una base nueva. Entonces la razón por la que muchos emprendimientos llevados a cabo por gente muy experimentada fracasan es porque se tira un salto olímpico de este puntico que está acá a este otro y después se van por el abismo y se estrellan. Porque no entienden que hay una ruta mental y funcional y de trabajo para poder llegar hasta ese otro punto. Ese valle es el punto crítico en el salto de profesional a emprendedor. Y esa es la verdad clave de cómo trasladar la experiencia hacia un nuevo estadio de conocimiento. Entonces, bueno, ya para ir finalizando y después le damos espacio para preguntas y respuestas. Fíjense que hay distintas formas de hacer negocios, ¿no? O emprender. Hay gente que tiene suerte y habilidad natural. O sea, todos nosotros tenemos un amigo, un sobrino, un compañero que se lanzó a lo loco y la pegó. O sea, bueno, se le dio. Hay gente que es así, que tiene ese olfato, esa habilidad, esa flexibilidad para hacer las cosas. Hay otros que no tenemos tanta, entonces tenemos que desarrollar las competencias. Entonces no tenemos que tomar esto en serio. O sea, no es nada más lo que yo sé, porque al final, fíjense, todo lo que yo sé en el pasado, que era caja de herramientas para tomar decisiones, ahora se convierte en el producto, porque yo lo que vendo es conocimiento. Entonces, ese cambio no es tan fácil. Y luego tengo que saber cómo hacerlo, cómo explotarlo, cómo descubrir los mercados, cómo inclusive yo mismo enfrentarme a mis propias convicciones y poder salir adelante. Uno se prepara. Y lo que termina pasando en los negocios exitosos es que es una mezcla de las dos. O sea, siempre hay un poquito de suerte. Hay, bueno, no entró en el mercado adecuado, con la gente adecuada, tal, pero también hubo mucho de trabajo, mucha experimentación, mucho de pruebas, mucho de validación, y eso es fundamental para que esto tenga. Bien, y como mensaje final, antes de una pregunta y respuesta, a mí me encanta esta frase de Mark Twain, que él dice, el hombre que lleva un gato por la cola aprende algo que no puede aprender de ninguna otra manera. ¿Qué quiere decir? Mire, emprender es algo, usted se puede leer 25 libros, puede hacer 75 cursos, pero emprender se aprende emprendiendo. Entonces uno tiene que, y sí, usted se va a equivocar muchas veces y va a dar traspié, pero eso es, el emprender es como llevar el gato por la cola. Mire, lo va a rasguñar, lo va a morder, se la tiene, pero eso usted lo puede leer en cualquier libro. No, te va a doler, pero una cosa es que uno lea que duele y otra cosa es que le duele a uno cuando le paga. Entonces, eso no se puede evitar. Por eso le decía, darse el margen para aprender, para equivocarse, para experimentar, pero hacerlo de manera consciente, hacerlo de manera metodológica es muy distinto a improvisar y hacerlo a lo loco, que es lo que mucha gente se confunde. No, hay que ser creativo, pensar fuera de la caja y lo que estás improvisando y tomando decisiones totalmente insensatas es que lo mete en problemas a la gente. Entonces, este es el mensaje que yo le quería dar de que el emprendimiento senior es para algunos una oportunidad, para otros una necesidad que la experiencia vale mucho, pero la experiencia hay que saberla trasladar al mundo del emprendimiento. O sea, no es un pasito más allá, ni siquiera a veces el piso, el punto de partida o el piso de apoyo, sino es algo que tengo que empezar a transitar conmigo en esa bajada y en esa subida para poder tener éxito y hacer de mi conocimiento algo rentable, algo sustentable en el largo plazo. Entonces, bueno, gracias por el tiempo. Fíjense, si quieren la presentación de esta impresa, Ejecutivo es mi blog.
Pueden entrar, está en Substack, executivo.substack.com. Hay van a ver un botón que dice registro webinar. Se entran, les envía el PDF, mis contactos personales, mi correo y mis redes sociales. Y bueno, vamos ahorita a las preguntas y No, respuestas, ¿no? Gracias. excelente, excelente presentación, profesor Rubén Darío. Y muy bueno, yo me voy a atrever a hacer la primera porque ya veo que la participación que hubo en el chat fue muy atinada. ¿Cómo, por ejemplo, conseguir los socios iniciales? Conseguir un socio para un emprendedor senior puede ser difícil, pero ¿cómo has visto tú que lo han resuelto algunos casos que has asesorado o que has visto? Fíjate, yo he visto mejores relaciones de sociedad entre gente adulta que entre gente joven. El, bueno, una primera norma de un socio es la complementariedad. O sea, si yo soy bueno en finanzas, yo soy bueno en los números, posiblemente mejor que un socio que sea bueno en ventas y maneje las relaciones personales, porque a veces no, o sea, es muy difícil que una sola persona tenga en sí mismo todas las habilidades que se necesitan. Entonces, o viceversa, a lo mejor yo soy vendiendo, bueno, yo vendo hasta ¿cómo es? Hielo en el Polo Norte y soy el tipo durísimo en la parte comercial y de relaciones humanas, pero a lo mejor soy muy malo en controles, en finanzas y en flujo de caja. A lo mejor tengo que un socio que sea más disciplinado y más estructurado. Entonces, la complementariedad es un primer factor clave. Y el otro que yo he visto es algo que a los jóvenes les cuesta mucho, pero es más fácil, creo yo, en los adultos, es las reglas claras de juego desde el principio. O sea, cuáles son las cosas que estás dispuesto a dar y los no, que las cosas que no estás dispuesta a ceder, pero abiertas desde el primer día y que se planteen y se planteen los roles que cada quien tiene. Y algo que ayuda también con la experiencia es la tolerancia. Cuando uno es más joven, uno más intolerante, uno como que cree que el mundo se acaba al día siguiente y las decisiones son así como que todo. Cuando uno tiene un poquito más de edad, uno es más tolerante en términos de decir, bueno, realmente esto merece una pelea o esto lo puedo hablar. Esto realmente es algo que va a acabar con el negocio o esto es un tema, simplemente me está pegando el ego pero no una patalera, pero realmente no tiene efecto sobre el negocio. Entonces, el tema de tener la tolerancia, tener las reglas claras, sobre todo al principio. O sea, ¿qué haces tú? ¿Qué hago yo? ¿Cuánto de participación para ti hay y cuánto para mí? O sea, que haya un balance en la cosa y el comentario. Yo creo que esa es la fórmula que ayuda, o sea, no resuelve todos los problemas, pero ayuda a empezar una buena relación de sociedad. Sí, Elizabeth también dice algo unido a lo que estás comentando, y de ella dice cuál es la mejor manera de emprender compartiendo Silver con jóvenes, porque también hay un tema generacional que en algunos casos es un tema, vamos a decir, obstáculo, pero en otros casos más bien un tema acelerador de resultados. ¿Cómo lo ves? Bueno, eh, yo creo que es una fórmula ideal. Lo que no sé es si siempre funciona. O sea, yo en este momento, para muchas cosas que yo hago, yo no me imagino haciéndolo sin gente más joven que yo. Pues tiene unas habilidades tecnológicas y de recursos que yo no tengo que son muy necesarias en algunos elementos. Pero hay otras áreas donde yo me desenvuelvo donde el joven no me va a ayudar tanto. Entonces me ayuda más una persona con más experiencia y en avanzar a lo mejor en temas estratégicos, en temas de pensamiento a largo plazo. Entonces a lo mejor un joven no me va a ayudar tanto, pero un adulto sí. Entonces, dependiendo del tipo de negocio o dependiendo de la actividad, yo creo que es lo que va determinando dónde los jóvenes aportan o no a un negocio. Porque donde yo he visto la mayor cantidad de fricción, donde a lo mejor yo no necesito, para lo que hago, no necesito una tecnología de punta. Entonces se mete en la cabeza que tengo que tener unos jóvenes. Bueno, y ese joven me lleva loco todos los días con un invento nuevo de algo que el negocio no necesita. Entonces eso más bien crea fricción, porque el negocio no es tan tecnológico. Pero también puede pasar lo contrario, que el negocio demande muchísimo esa tecnología y yo más bien me convierta en el freno que no haga eso, no vamos a hacer tal cosa, que eso es muy arriesgado. El tipo de negocio e industria, yo creo que define ese balance entre jóvenes y adultos, creo yo. Claro. Ahora Alba nos dice un tema, pone el acento Alba en una manera de cuál es la manera más viable y correcta de expandirse para ser consultor, asesor o mentor. Lo de la gerencia interina es muy interesante, pero creo que falta mucho aún para que se aplique en Venezuela. ¿Cómo verías tú ese camino del consultor mentor? Bueno, fíjate, en razón, primero empiezo con lo de gerencia interina. No sé si por la situación país, pero
he hablado con varias personas en las últimas semanas que están evaluando ese rol y le están pidiendo ese rol en algunas empresas. O sea, está ocurriendo más de lo que usted se imagina. O sea, empresas que le dicen a estos seniors, dicen, mira, yo no te puedo traer, no te puedo pagar lo que tú te mereces porque tú tienes un cargo muy importante en una empresa, pero sí me interesa que me acompañes en un largo plazo, o sea, un año, año y medio en un proyecto y a lo mejor me dediques unos 2 días a la semana. Es una gerencia interina, o sea, no es que tiene que estar todos los días, pero dedica 2 días, entonces lo contrato a largo plazo y y va acompañando y se encarga de un proyecto en el tiempo y estoy viendo varios proyectos de ese tipo. Pero eso requiere, bueno, que tú seas el especialista o el experto en el área, que tengas una red de contactos, etcétera. Y si me repites, por favor, la otra parte de lo del consultor. La otra parte era un poco cómo sería la manera correcta de expandirse como asesor y consultor. Pero expandirse ¿cómo? Bueno, Que tu labor de consultor tenga más crecimiento. ¿Cómo ok, ok. crecería? ¿Cómo crece un Es muy buena consultor y un pregunta. asesor? Fíjate, normalmente el asesor y el consultor, ¿cómo empieza? Bueno, con su agenda de contactos. Empieza a llamar a todos los amigos, a todos los clientes, a los proveedores, con la gente que conoce. Mira, yo estoy en esto. Pero el mercado queda básicamente restringido ahí. Claro, Entonces, ahí entra otra área que creo que Alejandro conoce bien, que es el tema, bueno, como ahorita la empresa soy yo, o sea, no es una gran corporación, la empresa es Rubén Darío Díaz. Bueno, aquí hay un esfuerzo de lo que llaman marca personal. Entonces, correcto. para que me contrate más gente, me tiene que conocer más gente. Yo tengo que tener una actividad fuerte en redes sociales. Yo creo que de negocio la más importante es LinkedIn. Que el mundo sepa que yo sé de un tema, que soy experto en un tema y tengo que empezarle a hablar al mundo de lo que yo sé para que me conozcan y me puedan contratar. Y es la forma como ir saliendo de ese círculo primero, que es el de mis amigos, mis contactos, mis relacionados, y meterse en nuevos espacios, ¿no? Y como la consultoría y la asesoría es un tema como de mucha confianza, o sea, uno no mete a cualquiera en su empresa como asesor. Entonces hay que establecer esa relación que primero empiezan a leer. Bueno, porque escribo un blog o tengo un canal de YouTube o un podcast, no sé. Estas cosas parecen de jóvenes, pero realmente créame que son muy importantes. Y se los digo de verdad porque yo mismo me estoy aplicando a la medicina. O sea, yo soy activo en las redes sociales. Hace pocos meses abrí mi canal de YouTube ejecutivo, tiene un canal de YouTube donde entrevisto a profesionales senior que han hecho transición de cargos ejecutivos a empresarios. Este, porque yo sé que es la única forma que el mundo conozca lo que yo estoy haciendo. Participar en foros, ser invitado a charlas en asociaciones empresariales, gremiales, etcétera. Entonces hay que hacer una actividad. Entonces ahí entra otro rol, que ya no es el de experto, sino el que yo me tengo que convertir en el propio gerente de marketing de mí mismo, para que el mundo conozca y me puedan contratar. Es la forma de ir escalando esa trabajo de asesoría y consultoría. Claro. Otro tema que siempre ocurre es el tema del foco. Tú sabes que puede ocurrir que tú tienes un listado de fortalezas que realmente son infinitas. Pero en realidad, ¿cómo le pones foco para emprender, para dar el primer paso y no te quedes mareado en tus propias fortalezas? Bueno, fíjate, les voy a dar un ejemplo de la semana pasada. Bien. Una persona que conozco, que estoy trabajando, y él tiene como año y medio dándole vueltas a la cabeza a un tema. O sea, yo creo que yo creo que él ha dado círculo como 5 veces y no se ha dado cuenta de que él cree conseguir una idea, al otro día duda, después sí retoma el tema por otra idea y después dice, no, no, no puedo. Y así han dado como año y medio hasta que hace una semana le dije, mira, ¿por qué no hacemos algo? Entonces la recomendación, búsquese un mentor o alguien que los ayude y los ponga a pensar con lo que usted pueda debatir y lo ayude a salir del tema, pero que también sepa, porque fíjese, un tema importante del emprendimiento es que hay que hacer. No existe negocio en la cabeza, o sea, mire, yo en mis clases de emprendimiento, mis alumnos le ponen a decir que yo siempre les digo que hay dos cosas que son muy peligrosas en emprendimiento. Una, hacer gráficos en Excel y tablas y gráficos en Excel. Porque uno se mete a hacer gráficos y mete números y saca y proyecciones y hay toda. Entonces eso es peligrosísimo. Pero lo más peligroso, que es la segunda parte, es que si usted lo imprime a color. Usted lo imprime a color y usted cree que todo lo que está ahí es verdad. Y eso no es una forma de emprender, pero esa es la manera como gerencialmente nos ha enseñado. Calcula, planifica, estima, ser previsivo. Mira, el emprendimiento arranca haciéndolo.
O sea, ahí es donde aplica el famoso PSC del IESA, que es patear sistemáticamente la calle. Tiene que ver la cara a su cliente, tiene que ofrecer el producto, tiene que sentarse con él, tiene que ver cómo reacciona. A la primera a lo mejor no le gusta, pero eso no se hace en teoría, no se hace en una oficina, en un escritorio, en una hoja de Excel. O sea, hay que dar ese paso que tiene que ver con eso que le puse al final de, de Mark Twain, de que solamente llevando el gato por la cola es que uno sabe qué es lo que hace. Bueno, el emprendimiento es así. Teóricamente, y uno se queda en ese loop evaluando y reevaluando y que sí, hoy sí, mañana no, y que después. Entonces le pregunto a 50 personas más, ¿qué es una cuestión típica que hace uno? No, déjame preguntar a la gente. ¿Y a quién le pregunta? A un montón de gente que no ha montado ni un kiosco. ¿Qué le van a decir? No, no, estás loco, eso no es así. Miren, la única forma, véale la cara a su cliente, pruebe con su cliente. Si usted es un consultor, aunque sea una primera consultoría casi que gratis, y pase por ahí para que empiece a ver, oye, si tengo madera para esto, yo puedo resolver el problema. Oye, yo pensé que era así, pero resultó que el cliente me salió con una cosa distinta. Y la segunda, la tercera, la octava, novena, es que usted dice, ah, ok, ya le agarré la calle, ya creo que por aquí es la cosa, ahora sí voy con todo. Pero esa novena décima usted no lo calcula en una tabla de Excel. Eso tiene que hacerlo y ejecutarlo. Y a lo mejor el primer cliente no quedó 100% satisfecho, a lo mejor el segundo quedó muy contento, a lo mejor el tercero no quedó tan contento, pero hasta que usted le va agarrando la caída y dice, ok, esto es lo que la gente necesita, esto es lo que yo puedo darle, este es el delivery que están pidiendo, este es el tipo de servicio que me están haciendo y esto es lo que están dispuestos a pagar. Entonces, eso hay que irlo tanteando. Es la manera Claro, más. perfecto. Y ahora también hay una pregunta, ¿cómo ves los emprendimientos familiares? O sea, casi siempre los emprendimientos son familiares, pero ¿cómo esos emprendimientos familiares pueden, pueden tener más éxito? Y lo uno con otra cosa, porque siempre hay una expectativa de que por necesidad el éxito tiene que estar asegurado desde ya, desde hoy. Pero sabemos, por lo que hemos leído incluso en las redes sociales y en todas partes, que hay empresas. El otro día en el IESA hubo un evento con el presidente de Farmatodo y dijo que tuvo 7 años en Bogotá a pérdida. 7 años. Claro, es una empresa grande, pero eso nos da a entender de que ser empresario o ser emprendedor no es fácil. Hay que seguir probando y pivoteando. Entonces yo quería unir esas dos preguntas, lo de pivotear y lo de emprendimientos familiares. Fíjate, la verdad es que conozco, o sea, por lo menos en mi experiencia cercana, pocos casos de emprendimientos familiares, Correcto. a no ser que sea un emprendimiento muy sencillo, que sea un restaurante, una empresa, pero no he tenido como oportunidad de trabajar con emprendimientos familiares, normalmente son profesionales o solos o asociados con colegas. Eh, entonces, es poco lo que puedo decir porque no tengo la experiencia de mano. Entonces, me imagino que ahí hay unas tensiones difíciles en el manejo de la relación, pero no, o sea, siendo honesto, no es el área, o sea, no es lo más frecuente que uno se encuentra a nivel de emprendimiento. El, y claro que lo hay, pero eso no cambia, por ejemplo, la dinámica. O sea, que lo haga con un socio, que lo haga con un hijo, con un hermano, eso no modifica las etapas de, bueno, vamos a pensar qué vamos a hacer, vamos a encontrar la solución, vamos a probar, vamos a ir creciendo. O sea, eso no varía. Ahí tal vez lo que prela es el tipo de relación que uno no quiere que se afecte en ese proceso, ¿no? Y yo, Y la yo, me que, otra, yo te había hecho la pregunta de pivotear. ¿Cómo pivotear? Porque lo vi por allí. ¿Cómo pivotear esas ideas de manera más segura? Porque todos queremos tener, vamos a decir, hacer algo con cierta seguridad. No ir de un lado a otro fuera de foco. O sea, ¿cómo bueno, consideras tú que es pivotear? Que tú lo mencionaste Bueno, allí. la verdad es que no hay nada seguro. Vamos a empezar por ahí. Sí, Siempre hay un factor de riesgo. Yo lo que puedo es minimizar eso. el tipo de riesgo. Entonces, por ejemplo, le decía, si usted va a traer un producto y va a comercializar algo, ¿para qué se trae un container si ni siquiera sabe si puede vender 10 productos? O sea, trata de ver si puede comercializar aunque sea unos pocos productos y valida si realmente en el mercado. Porque si pierde o gana, eso no desequilibra a nadie. Pero si usted se lanza de cabeza, no, pero es que mi medio olfato me dice, mi experiencia, que vamos a traer 2 containers. Bueno, estos días hablaba con una persona que mandó unos containers
pero no es un caso venezolano, es un caso de Costa Rica, lo mandó para Estados Unidos en una famosa agua volcánica, porque él decía que esa agua volcánica, con todo el tema ambientalista, ecologista que hay, de naturaleza, que eso es un éxito, y la persona de Estados Unidos le dice, pero haz una cosa, mándame una paleta primero, vamos a probar. No, que esto es un exitazo, y mandó 2 containers. Eso fue hace 2 años. La persona estaba haciendo cuenta y me dice, todavía aquí en el almacén tengo un container de agua de esa. Claro. Pero no hacía falta, o sea, hacer esas inversiones tan cuantiosas para probar si algo funciona, lo puede hacer más pequeño, siempre que se pueda. Hay cosas que, o sea, el, la gente dice, mira, voy a montar una tienda de tal cosa. Y le digo, ¿por qué primero no pruebas y lo montas en Amazon o lo montas en las redes sociales y haz una cuestión en Shopify que te cuesta 4 lochas, lo hace con 5? Primero testé a ver si hay gente dispuesta a comprar eso. Después, si tú eres capaz de hacer la idea, después va a querer. Y va a llegar un momento en que vas a tener un volumen y dice, bueno, yo creo que es momento de montar la tienda. Pero ¿para qué vas a montar la tienda? Para probar si eres capaz de vender. Otro grupo que conocí, o sea, estaban evaluando montar un negocio. Pero claro, venían del mundo corporativo. Bueno, habían nombrado ya una junta directiva, estaban constituyendo empresas, estaban abriendo cuentas en Panamá, estaban montando todo el aparataje, pero no habían vendido un par de zapatos. Claro, Digo, ¿para qué gastaron dinero en todo eso si claro, ni siquiera saben? esa es otra motivación, y disculpa que te interrumpa, Rubén, que he escuchado mucho en temas de emprendimiento que hemos seguido en la red 10 Alumni y en el IESA, que siempre hay que buscar un mecanismo de ingreso que genere flujo de caja desde el día uno. Un mecanismo, o sea, un producto, una iniciativa que vaya generando caja para que tú vayas ir creciendo de alguna manera. Pero vamos a decir, eso sería lo ideal, que siempre haya un producto, porque te lo quiero unir con otra cosa. Siempre que yo acá trabajo con temas de e-commerce, y la gente siempre quiere el producto más complejo. Vamos a decir, yo quiero vender ropa y quiero vender es un conjunto, o sea, un pantalón, una camisa, una chaqueta. Pero en realidad, lo que hemos visto es que la gente quiere una franela blanca y la quiere comprar y la quiere comprar por cantidad. Entonces, el emprendedor digital se pone, es que tengo que tener el conjunto de la cosa. El conjunto tiene una complejidad, que tiene una talla para el pantalón, una talla para la camisa, una talla para la chaqueta. Tienes que venderlo por pack y el volumen es más grande, entonces el envío te sale más caro porque lo cobran por peso. O sea, entonces, cuando se dio cuenta este emprendedor que la franela blanca es lo que se vendía, porque era de muy buena calidad y era lo que quería la gente, franela blanca. Empezó a vender pura franela blanca. Claro, luego fue Bueno, creando el proceso de hacer el conjunto, ¿no? Porque el es que conjunto era esa es bueno, la parte que yo le pero a decía. veces la gente se complica y el producto que ya lo tiene en sus manos y no ve que, no, porque es que yo me imagino, es una foto de un modelo espectacular con el conjunto que yo tengo con mi logo acá. ¿Sabes? Se mareó. O sea, el tema más importante era la franela y ya la tenía. Es lo que quiero decir como ejemplo. Sí, Adelante. sí, sí, pero es muy normal, Sí. porque el problema, fíjese, el emprendedor joven normalmente viene con ganas de aprender y está como menos sesgado y dice, bueno, vamos a probar la franela blanca, vamos a qué tal, vamos a tal. Pero el problema de la persona con años de experiencia es que dice, no, que yo sé que la camisa morada es, a lo mejor es la que a ella le gusta, a lo mejor lo vio, pero la parte más difícil de la persona adulta es que dé un paso atrás y diga, déjame suspender un ratico esa suspensión temporal de juicio y prejuicio, déjame validar con el cliente o déjame escuchar primero con la gente dónde están las cosas, a ver si esa premisa que tengo es la correcta o es otra. Esa cosa me parece tan sencilla de darse esa oportunidad. Yo creo que es uno de los elementos más difíciles en el emprendedor senior. O sea, dejar de lado un poco su criterio, su confianza, por un momento. O sea, no quiere decir que esté errado, pero déjame ver este mercado cómo está funcionando y vamos a ver después, yo adapto lo que ya sé para potenciar esto. Y no al revés. Déjame ver cómo yo le meto a trocha y mocha lo que yo quiero, porque eso no va a tener oportunidad. Claro, vamos a darle la palabra a Rafael y si quiere otra persona hablar, que sea breve, Rafael, tu planteamiento. Muchas gracias. Hola.
Sí, no, solamente para comentar que lo ponía ahí en el chat, que lo mencionaban ustedes. Yo creo que al principio el tema es a lo Eudomar Santos, como va viniendo, vamos viendo, porque el exceso de planificación genera paralización. Entonces, termino en el tema de planifico, planifico, planifico y no hago. Y lo otro, el tema del producto mínimo viable. Yo soy corredor de seguros y yo empecé hace 5 años captando gente a través de redes sociales y cuando empezamos teníamos un grupo de WhatsApp, una cuenta de Instagram y una hoja de Excel. Hoy día tenemos CRM, etcétera y tal, pero hace 5 años arrancamos con eso. Entonces, creo que ese desmontarse, como bien decía Rubén, y obviamente ahí tiene uno que retroceder y volver a hacer trabajos que tenía años que no hacía, definitivamente es el camino. O sea, en mi experiencia, creo que esas son las tres cosas. Uno, desmontarse del ego de haber sido ejecutivo, vicepresidente, etcétera. Dos, el tema de entender que la cosa no la puedes planificar o, o no a los niveles que uno estaba acostumbrado a planificar. Y tercero, ir resolviendo en el camino. Totalmente de acuerdo. Yo creo que Excelente, Rafael. esa es exactamente la ruta. Claro, no es que sea una ley o una norma inamovible, pero es, es lo más frecuente en los casos de éxito que vienen de menos a más. O sea, lo que puede cambiar es que si es un exitazo, que en vez de que ese crecimiento se dé en 5 años, se dé en 3 años. Pero lo que no cambia son las etapas, ¿no? De empezar probando, como tú bien dices, con un producto mínimo viable y tanteando el terreno, vas aprendiendo, vas modificando y luego ya lo vas sofisticando y lo vas perfeccionando, pero no lo haces al revés. Excelente. Bueno, yo creo que llegó el momento de agradecerle a todos la participación, invitarlos el 25 de junio. Tenemos el CES, que es el Silver Economy Summit. Es un evento presencial que tenemos, llamamos El Poder de la Reinvención, con un panel extraordinario. Lo pueden consultar en Confiltro IESA. Pueden escribir a avanza@iesa.edu.be y allí ahí será una tarde de networking y de aprendizaje para todos. Muchísimas gracias, profesor. El enlace del Summit, bueno, lo pueden, yo lo dejé por allí, pero el ex ejecutivo.zoomtac.com es donde pueden Sí. ubicar al profesor Sí, Rubén en Darío. mi newsletter, se puede suscribir al newsletter y yo estuve Sí, toda la semana subiendo entrevistas, artículos, etcétera. Y bueno, correcto. también para enviar arriba el botón donde dice registro webinar para que puedan descargar la presentación de hoy. Sí, sí, perfecto. Y bueno, muy nutritiva, buenísima la participación y espero que haya sido de mucho aprendizaje para todos. Muchísimas gracias, espero que estén bien. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta Chao, luego. chao. Gracias. Cuídense.